Amén y gracias a Dios. Muchas gracias Natalia por hacerte cargo y bienvenidos todos. Qué alegría volvernos a encontrar a través de este medio virtual y encontrarnos para comenzar a abordar este tema tan importante y tan impresionante en la Sagrada Escritura como lo es el tema de los eventos futuros o el tema del porvenir o en griego el tema escatológico. ¿Entiende usted escatología como el estudio de los eventos futuros? Entienda usted escatología como los eventos por venir. Así entiende usted escatología. Para el que se está preguntando, ¿qué es eso de escatología? No se asuste. Escatología es una materia de la teología sistemática, es una palabra que pertenece al griego y significa el estudio de los eventos futuros. Escatos, ahí usted puede ver el nombre de la clase, ¿no? Lo cambié, antes se llamaba antropología, ahora se llama escatología. Y ahí usted lo puede ver, escatología, también lo encuentra usted en la publicidad. Escatología viene de escatos en el griego, y escatos significa pues los eventos futuros o el porvenir. Y también escatología tiene un logía, que es un logos o la ciencia o el estudio. Entonces es el estudio de los eventos del futuro, es el estudio de los eventos por venir. Y sí, mire que se da a propósito con todo lo que está pasando alrededor y sobre todo a propósito con todo lo que está pasando allá en Medio Oriente, ¿no? Sin proponérnoslo nosotros, pues acabó el curso de antropología y yo le pregunté a usted hace 8 días, bueno, ¿con qué seguimos? No le garanticé que seguíamos con el tema que usted propusiera, pero definitivamente el Espíritu de Dios indicó que este era el tema. Ahora, para introducir al tema, la escatología se puede estudiar de dos maneras diferentes. La escatología se puede estudiar de manera expositiva o la escatología se puede estudiar de manera sistemática. Paso a explicar lo que acabo de decir. Espero esté tomando nota. Primero, dígame quién está tomando nota. ¿Quién está ahí juicioso? ¿Quién está ahí atendiendo, ahí concentrado? ¿Quién compró cuaderno? Si todavía tenía hojas en el otro cuaderno, pues ¿para qué compraba cuaderno? Pues usted sabe que me gusta ser como bien incisivo. Entonces, bueno, si le quedaron hojas en el cuaderno anterior o en la agenda anterior o como sea, o sea que usted escriba directamente a su portátil, a su computador de mesa, no importa. Lo que importa es que usted esté atento y esté concentrado en lo que vamos a decir. Acabo yo de decir que la escatología, que es el estudio de los eventos futuros o el estudio del porvenir, desde la Biblia, lógicamente porque es escatología bíblica, pues se puede estudiar de dos maneras diferentes. La primera manera es expositivamente y la segunda, pues sistemáticamente. ¿Acaba de escribir eso? Acaba de escribir que la escatología se puede estudiar expositivamente y también sistemáticamente. ¿Lo escribió o no lo escribió? Dígame que ya. Dígame que sí, de alguna manera hágame saber. Muy bien. Ahora, ¿qué significa estudiar escatología de manera expositiva? Estudiar escatología de manera expositiva quiere decir que nosotros nos vamos a meter con el libro de Apocalipsis y lo vamos a estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, pero mirando también los otros escritos apocalípticos, como lo es sobre todo pues el libro de Daniel, los estudios o los sermones proféticos del Señor Jesucristo y las cartas proféticas o los pasajes proféticos de Pablo, de Pedro y de Juan. Eso es estudiar escatología de una manera expositiva. Pero también hay otra manera de enseñarla y es la manera sistemática. Enseñar escatología de forma sistemática quiere decir que vamos a ir tema por tema, lógicamente respetando una cronología, pero tema por tema. Nosotros ya hemos enseñado muchas veces, varias la verdad, escatología expositivamente. Varias veces hemos dictado lo que se conoce como Apocalipsis. ¿Usted ya pasó por Apocalipsis? Sí. ¿Usted ya tiene Apocalipsis? No, porque así se conoce el curso. Digamos que no lo hemos conocido, no lo hicimos famoso con el nombre de escatología, sino con el nombre de Apocalipsis. Entonces, entre nosotros hay hermanos que tienen Apocalipsis y hay hermanos que no tienen Apocalipsis. O hay hermanos que tienen escatología expositivamente enseñada y aprendida, pero esta escatología, la que comenzamos a enseñar hoy, es una escatología sistemática. Quiere decir que es lo mismo, pero de una manera diferente. Es lo mismo, pero de una forma diferente. Es lo mismo, pero cronológicamente hablando.
¿sí? Es lo mismo pero por temas. Y vamos a comenzar con un tema. Puede ser, no sé, estoy hablando de un tema más adelante. Por ejemplo, el anticristo. Y tenemos que hablar del anticristo, todo lo que la Sagrada Escritura enseña del anticristo. Y cuando hayamos enseñado todo lo que la Escritura enseña del anticristo, pues pasamos a otro tema. Esa es la escatología que a partir de este momento comenzamos a enseñar. Entonces, bienvenidos al estudio de escatología bíblica enseñado sistemáticamente y aprendido también sistemáticamente. ¿Cómo le parece el curso? ¿Cómo le parece lo que le propongo? ¿Cómo le parece lo que a partir de este momento usted va a aprender? Lógicamente, pues vamos a dejar tareas, vamos a dejar versículos para aprender, doctrinas para aprender, ideas para aprender, frases para aprender, porque los cursos o son teórico-prácticos para que sirvan o si no, no sirven. Si es solo teoría, no sirve. No sirve. Y práctica sin teoría es fanatismo, entonces tampoco sirve. Entonces, a partir de este momento, de esa manera. De modo que si alguno cree o alguno le ha dicho, no, yo ya tengo ese curso, yo ya tengo escatología porque yo ya vi Apocalipsis, pues no, no es lo mismo, porque lo vamos a abordar por temas. Entonces, hoy comenzamos la primera serie. Esta primera serie se llama El presente siglo malo, así se llama la serie. Y esta serie está conformada por 4 temas, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Los 4 temas tienen que ver con el título de la serie. ¿Cómo se llama la serie? Repito, se llama El presente siglo malo. Es lo que tenemos que estudiar a partir de ese momento. Y lo vamos a estar estudiando en 4 lecciones, en 4 diferentes temas. El tema número 1, que es el que comenzamos hoy, digamos hasta aquí la introducción. ¿Para qué hacemos preámbulos largos, hartos, sin sentido? Entremos de una vez en materia. El tema número 1 de la serie, que se llama El presente siglo malo, habla acerca del programa de ese presente siglo malo. Entonces, ¿cómo se llama el tema número 1? La lección número 1 se llama programa. Así se llama. Coloque en su cuaderno programa. La serie se llama El presente siglo malo, como si fuera la unidad. La unidad se llama El presente siglo malo. Y la primera lección se llama programa. El programa. ¿El programa de qué? El programa de ese presente siglo malo. ¿De qué trata el programa? El programa trata de lo siguiente, mire. Dios ha dividido la historia humana en siglos, etapas, edades o dispensaciones. Se conoce como dispensaciones, ¿no? Pero la Biblia utiliza el término siglo, utiliza el término edades, utiliza el término dispensaciones y está hablando exactamente de lo mismo. Le repito lo que acabo de decir. El programa se refiere a que Dios divide la historia humana, la historia de nosotros los seres humanos, en siglos, edades o dispensaciones. De modo que Dios divide nuestra historia en etapas y en cada etapa el Señor va revelando progresivamente algo acerca de Él, algo acerca del Evangelio. El Señor despliega su poder en cada etapa, en cada edad, en cada siglo, en cada dispensación de una manera especial. Como lo hizo, por ejemplo, en los días de Moisés, no lo hizo, por ejemplo, en los días de Isaías. Porque Moisés pertenece a una etapa, mientras que Isaías pertenece a otra etapa. Como lo hizo en la vida del Señor Jesucristo, por ejemplo, donde se manifestó esa cantidad de milagros, señales y prodigios, por ejemplo, entonces no lo ha hecho en diferentes etapas de la iglesia cristiana. Recuerde que la iglesia ha tenido que pasar por 7 diferentes etapas en orden cronológico, según Apocalipsis del 2 al 3, son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Nosotros estamos viviendo, según la escatología, en la última etapa. ¿Cómo se llama la última etapa? Se llama la Odisea, que es la iglesia tibia, que es la iglesia perezosa, que es la iglesia carnal, que es la iglesia mundana, que es la iglesia apática. En esa edad, en ese siglo o en esa dispensación, usted y yo nacimos por voluntad de Dios y usted y yo fuimos convertidos a Cristo por voluntad de Dios. Y por voluntad de Dios, el Señor quiere que nosotros trabajemos en medio de tanta tibieza, en medio de tanta pereza y en medio de tanta carnalidad. Cuando usted lo entiende y lo discierne, usted entiende por qué está pasando lo que está pasando a su alrededor a nivel iglesia. Usted pregunta, ¿por qué la iglesia es tan tibia? ¿Por qué la iglesia es tan apática? Pues entienda la edad, entienda el siglo o la dispensación. Se llama la Odisea.
la iglesia tibia, la iglesia que no quiere trabajar, la iglesia que no quiere servir, la iglesia que no quiere levantar cabeza, la iglesia que no se quiere despertar del sueño para hacer la obra del Señor Jesucristo. O sea que el principado contra el cual se tiene que luchar en esta época es el principado de la tibieza, es el principado del materialismo, es el principado de la pereza espiritual. Para eso usted tiene que estar bien avivado, para eso usted tiene que estar bien despierto espiritualmente, porque ¿cómo va a despertar usted a los dormidos si usted también está dormido? ¿Cómo va a avivar usted a los tibios si usted también participa de la misma tibieza? ¿Cómo usted va a ser un instrumento para cambiar a los mundanos si usted tiene un pie en Cristo y tiene un pie en el mundo? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Dice la Sagrada Escritura. Pero eso lo entiende uno cuando uno discierne el siglo, la edad, la etapa, la era o la dispensación en la cual uno se encuentra. Vamos a ir a algunos versículos bíblicos. Usted tiene que ser muy ágil con la Biblia aquí, muy ágil. Entre menos dependa usted del índice, mejor le va a ir. ¿Sí? O sea, entre más manejo bíblico tenga usted, mejor le va a ir. ¿Por qué? Porque como esto es un discipulado, nosotros no vamos a ir a cucharaditas. Como esto es un discipulado, nosotros vamos a ir a sorbos largos. No son cucharaditas, son sorbos largos, escatológicos. Revise por favor Romanos capítulo 5, versículo 14. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 14. Me avisa usted a través del chat cuando ya. Romanos 5, 14. Ya, uy, ¿cómo vuelan? Muy bien, Romanos capítulo 5, versículo 14 dice lo siguiente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Note la frase, reinó la muerte desde y hasta. Toda la escritura es inspirada por Dios, recuerde usted. El Espíritu de Dios, a través de la pluma del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, está hablando de un desde y un hasta. ¿Desde quién y hasta quién? Reinó la muerte desde Adán y hasta Moisés. Quiere decir que desde Adán y hasta Moisés hay una era, hay una edad, hay un siglo o hay una dispensación en donde reinó la muerte, pero no a la manera de Adán. Y eso usted lo encuentra en la Sagrada Escritura muchísimas veces. Y uno lo lee, pero a veces no lo discierne. Que el Señor ahí en esos versículos me está mostrando que es que la historia de la raza humana está dividida en partes. Y yo tengo que discernir en qué parte de la historia yo me encuentro, ¿sí? De eso trata la escatología. Para discernir la escatología usted tiene que entender un poquito el pasado. Si usted entiende el pasado escatológico, o sea, desde el punto de vista profético, pues usted entenderá su presente desde el punto de vista profético, se dará cuenta del gran momento en el cual nosotros nos encontramos desde el punto de vista divino y encontrará al mismo tiempo cuál es la tarea que usted tiene que hacer en esta edad, en esta etapa, en esta era o en esta dispensación. Y estará preparado usted también para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Pues usted no puede entender lo que viene si no entiende lo que es decir, lo que está pasando en este momento. Y no puede entender lo que es si no entiende lo que ya ha pasado. ¿Qué es lo que entendemos aquí en el primer punto? Lo que estoy repitiendo, lo que estoy reiterando. Que Dios ha dividido la etapa, la historia humana en etapas, en eras, en siglos o en dispensaciones. A partir de ese momento usted no va a entender siglo como un periodo de tiempo de 100 años. Porque la Biblia cuando menciona la palabra siglo no lo utiliza de esa manera. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Pero ahí la palabra siglo no se refiere a un periodo de 100 años, ¿no? Para nosotros siglo, según el diccionario, siglo, 2 puntos, periodo de tiempo constituido o conformado por 100 años. Pero eso no es lo que quiere decir Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo. Cambie siglo por etapa, por era, por dispensación, por momento en el cual nosotros estamos viviendo. Que es un momento mundano, una etapa mundana, una era mundana o una dispensación mundana. Entonces debe entender siglo como Dios lo entiende. Usted debe asumir el término siglo como Dios lo asume en su cabeza. Comenzar a pensar como Dios piensa y no como de pronto yo lo traigo en el pensamiento. Eso en Romanos 5:14. Juan capítulo 1 versículo 17. Es el Evangelio según San Juan. Si decimos Juan es el Evangelio. Si decimos primera o segunda y tercera son las cartas. Esto es Juan. Juan capítulo 1, versículo 17. En Juan capítulo 1,
versículo 17. ¿Me avisa cuando ya, por favor? Uy, ya. Excelente. Muy bien. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Note que se mencionan dos individuos, el primero es Moisés, el segundo es Jesucristo, y se menciona la característica de la etapa a la cual pertenece Moisés. ¿Cuál es la característica o la constante de la etapa a la cual pertenece Moisés? La ley. Ahora, ¿cuál es la característica de la etapa a la cual pertenece el Señor Jesucristo? Ahí dice claramente que es la gracia y que es la verdad. La ley vino por medio de Moisés. Entonces la etapa de Moisés se conoce como la ley. Antes de Moisés no había ley. O sea que antes de Moisés la etapa no se conoce con el nombre de ley. Es a partir de Moisés, es a partir del ministerio de Moisés que la etapa humana, la era humana, el siglo humano o la dispensación humana se conoce como la ley. Porque la ley vino por medio de Moisés. Antes de Moisés no había ley. Ahora cuando aparece Cristo, pues Cristo viene a revelar no la ley, porque la ley ya había sido revelada. Cristo viene a revelar la gracia y Cristo viene a revelar la verdad. La era de Cristo, el siglo de Cristo, la etapa de Cristo o la dispensación de Cristo se conoce como la gracia y se conoce como la verdad. Y aquí, como acotación, la gracia nunca está separada de la verdad y la verdad nunca está separada de la gracia. Porque cuando yo separo la gracia de la verdad, yo convierto en un libertinaje la gracia. Los que convierten en libertinaje la gracia dicen todo es gracia. Pero se les olvida que es que la dispensación no se llama gracia. La dispensación se llama gracia y verdad. Aquel que está en la gracia también está en la verdad. Si no está en la verdad, no está en la gracia. Porque la dispensación no se llama solamente gracia. Se llama gracia y verdad. Hasta el momento lo que estoy diciendo está quedando claro, ¿está entendido? Si yo digo que estoy en la gracia, si yo digo que soy salvo por la gracia de Dios, yo estoy en la verdad, yo camino en la verdad. Con mi comportamiento se nota, se ve que yo estoy en la gracia, porque camino en la verdad. Si yo no estoy caminando en la verdad, quiere decir que mi comportamiento no ha sido transformado. Y yo hablo de gracia, yo soy un mentiroso. Yo no estoy en la gracia, porque la dispensación no se llama solamente gracia. La dispensación se llama gracia y verdad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si usted dice que está de acuerdo, pues no está de acuerdo conmigo. Está de acuerdo es con lo que enseña la Sagrada Escritura, que es la que estamos leyendo nosotros. En Lucas capítulo 21, versículo 24, Lucas 21, 24, me avisa cuando ya, por favor. Evangelio según San Lucas capítulo 21, versículo 24. Muy bien, excelente, excelente. Debe usted ser muy ágil con la Sagrada Escritura. Eso es un discipulado, no es una evangelización. Ninguno evangeliza con escatología. ¿Cierto? La escatología no evangeliza, la escatología forma, disipula a la persona que ya ha sido evangelizada y que ya es un discípulo del Señor Jesucristo. Esto es material profundo, por eso usted debe ser sumamente ágil en el manejo de la Sagrada Escritura. Lucas 21, 24 dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Note ahí la era. ¿Cómo se llama la era? Creo que ya comenzamos a hablar el mismo idioma. Entonces ahí, ¿cómo se llama la era? Vuelva a leer el texto. Recuerde que es Lucas 21, 24. ¿Cómo se llama la era? ¿O cómo se llama la edad? ¿O cómo se llama la etapa? ¿O cómo se llama la dispensación? Regálemela ahí en el chat. Lea y regáleme el nombre. Porque ahí claramente se dice, ¿no? Vuelvo y se lo leo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cómo se llama la dispensación? Fácil. ¿Cómo se llama ese siglo? Fácil. ¿Cómo se llama esa edad o esa etapa o esa era? Fácil. ¿Cómo se llama? No, usted lo extrae de ahí. Regáleme la frase de ahí. ¿Cómo se llama? Se llama. Solamente tenemos dos respuestas. Si no aparecen mínimo 7 respuestas, no continuamos. Van 2, 3, 4. Faltan 3. 1, 2, 3, 4.
Ya, listo. ¿Cómo se llama? La frase final dice los tiempos de los gentiles. Esa es la etapa. O sea que hay un tiempo, esa es la etapa, muy bien. Entonces, a ver quién contestó bien, porque al que honra, honra, ¿cierto? A ver quién contestó bien. Muy bien. Gladys García, excelente, muy bien. En los tiempos de los gentiles, Cecilia Maya, muy bien, excelente, muy bien. ¿Quién más contestó bien? Marta León, muy bien, tiempos de los gentiles. Ana Belén, muy bien, tiempos de los gentiles. Gloria, muy bien, los tiempos de los gentiles. Ese es el nombre. Así se llama. Se llama los tiempos de los gentiles. Cambia tiempos por era, o edad, o siglo, o etapa, o dispensación. Quiere decir que hay un tiempo en el cual Dios especialmente trata con los gentiles. Hay un tiempo en el cual Dios trata con los gentiles. Si usted discierne escatológicamente, nosotros estamos en ese tiempo. Porque es el tiempo en el cual Dios le ofrece salvación a los gentiles. ¿O de qué pueblos venimos nosotros? De los pueblos gentiles. Es un pueblo en el cual, es un tiempo en el cual, una etapa, una dispensación en la cual el Señor ha dejado de lado al pueblo judío. De lado al pueblo judío. Por causa del rechazo que le hicieron al Mesías. ¿Se acuerda? Y el Señor decidió darle celos a Israel con un pueblo que no era su pueblo. Y ese tiempo en el cual Dios decidió darle celos a Israel con un pueblo que no era su pueblo, ¿cuál es el pueblo que no era su pueblo? Pues los gentiles, nosotros. Ahora, si el Señor le va a dar celos a los israelitas con nosotros, ¿cómo debe ser el comportamiento nuestro para que realmente Israel le den celos? ¿Y cómo debe ser la adoración nuestra para que Israel le den celos? ¿Y cómo debe ser la alabanza nuestra para que a Israel le den celos? Si Israel realmente se va a poner celoso, pues mi comportamiento debe ser acorde a la gracia y mi comportamiento debe ser acorde a la verdad. No se puede de ninguna otra manera. Mi comportamiento tiene que ser un comportamiento perfecto. Es como cuando a la aquella la cambian por la aquella. Entonces, si la primera va a sentir celos, pues va a sentir celos cuando ven la segunda, cosas que son superiores. Más bonita, más educada, mejor hablada, más señorita, más dama, como sea, en comparación con la primera. Es la única manera de que le den celos. Si no es mejor que la primera, no le van a dar celos, le va a dar risa. Entonces, que a Israel no le dé risa cuando nos ve a nosotros. Que a Israel realmente le den celos, fidelidad a Dios. Es decir, todo lo contrario a lo que usted lee en la Sagrada Escritura con respecto al comportamiento de la nación de Israel. La nación de Israel era apóstata, era infiel, era abominable, era idólatra, abandonaba a Dios a cada rato. Ese comportamiento no puede estar en nosotros porque estamos en los tiempos de los gentiles, en los cuales el Señor le ofrece salvación y salva y sana y libera y restaura y usa poderosamente a los creyentes que han salido de entre los pueblos gentiles. ¿Entiende usted cuáles son los tiempos de los gentiles? Y entiende usted que antes del rechazo que le hicieron los judíos a Jesucristo, no hubo un tiempo dedicado solamente a los gentiles. Antes era el tiempo de los judíos. Este tiempo es el tiempo de los gentiles. Y en este tiempo Dios actúa especialmente, amorosamente, poderosamente para con estos pueblos de los cuales nosotros salimos, llamados los pueblos gentiles, en Lucas capítulo 21, versículo 24. En Hechos capítulo 1, versículo 7, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 7. Hechos 1, 7. ¿Me avisa cuando ya, por favor? Ya, muy bien. Hechos 1, 7. Los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo. En el versículo 6, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Note, los discípulos, todos judíos, todos israelitas, le preguntan al Señor en el versículo 6, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Está hablando de este tiempo, este momento, esta era, esta edad, este siglo o esta dispensación. Ellos conocían de eras, conocían de edades, conocían de tiempos y conocían de dispensaciones. Y conocían las promesas de Dios en el Antiguo Testamento que decían que Dios le iba a restaurar el reino a Israel. Los discípulos preguntan si ese es el tiempo para restaurar el reino de Israel. Y el Señor responde en el versículo 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber, note que el Señor habla de tiempos o sazones, tiempos o sazones
tiempos o edades, tiempos o eras, tiempos o dispensaciones. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. El Señor habla de tiempos. Los discípulos en el versículo 6 hablan de tiempo. El Señor le habla a los discípulos de tiempos o sazones. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que en cada época, en cada era, en cada siglo, en cada edad y en cada dispensación, el Señor obra de manera especial o con toda la raza humana o con algún segmento de la raza humana. Présteme atención, por favor. No escriba nada que no le esté pidiendo que escriba. Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces mire que el Señor habla de tiempos y el Señor está hablando de sazones o el Señor está hablando de dispensaciones. Los versículos anteriormente mencionados, anteriormente leídos, nos llevan a la siguiente idea, nos llevan a la siguiente conclusión. Faltan más versículos. Si en todos estos versículos se habla de diferentes etapas, se habla de diferentes sazones, de diferentes dispensaciones, es porque la historia humana se desarrolla a nivel dispensacional. Le repito, la historia humana se desarrolla a nivel dispensacional. La historia humana se desarrolla dividida en diferentes etapas, en diferentes sazones, en diferentes edades, en diferentes tiempos. Así, de esa manera, se desarrolla la historia humana. ¿De acuerdo? ¿Está diciendo que se entrecorta? Creo que ya. ¿Que estoy congelado? Creo que ya. Aquí la señal ya cambió. Me avisa, por favor. O si no, aquí hacemos un cambio de red rápidamente. Avíseme si ya. ¿Ya me escucha mejor? Ya. Muy bien. Listo. Gracias. Ok. Entonces, como la historia de la raza humana se desarrolla a nivel dispensacional, es decir, por dispensaciones. Espero a esas alturas ya entienda lo que es una dispensación. Le repito, una dispensación es una etapa, o una era, o una edad, o un siglo, o, más básico, un periodo de tiempo que tiene un inicio, tiene un final, y en ese periodo de tiempo el Señor actúa de manera especial, o con toda la raza humana, o con un grupo especial de la raza humana, ya sea los judíos o ya sea los gentiles. Y el Señor allí hace unas cosas que en otras épocas, en otras dispensaciones no hizo. Eso usted lo encuentra a lo largo y ancho de toda la Sagrada Escritura. Por ejemplo, los grandes milagros que hizo en la época de Moisés, pues esos grandes milagros no los hizo en la época ni de Miqueas, ni de Oseas, ni de Joel. ¿Por qué? Porque son diferentes dispensaciones. Son diferentes dispensaciones. ¿De acuerdo? Más versículos. Más versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Búsquelo, por favor, y me avisa cuando ya. Ya, ¿cómo vuelan? Muy bien, Primera de Tesalonicenses 5, 1. A ver, pero acerca de los tiempos, mira otra vez, acerca de los tiempos y las ocasiones, tiempos en plural que revela. Tiempos en plural revela dispensacionalismo, es decir, dispensaciones, etapas, eras, tiempos, siglos, todo tiene que ver con lo mismo. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mira lo que dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Aquí está hablando de qué. Eso de venir como ladrón en la noche, ¿se está refiriendo al arrebatamiento o se está refiriendo a la segunda venida de Cristo? El ladrón en la noche llega y nadie supo, nadie sabe nada, ¿no es cierto? Nadie está avisado, nadie está preparado. Llegó el ladrón, ni presentía que venía. No había ni la más leve intuición de que el ladrón venía. ¿En cuál de las dos, arrebatamiento o segunda venida de Cristo, se nos dan unas pautas para estar preparados y en cuál de las dos no se dan las pautas para estar preparado? ¿A qué se está refiriendo ahí? ¿Se está refiriendo al arrebatamiento o se está refiriendo a la segunda venida de Cristo? Recuerde que las dos cosas son diferentes, ¿no? Una cosa es la etapa, era, tiempo, siglo
ocasión, dispensación del arrebatamiento, y otra cosa es la etapa, era, siglo, edad, dispensación de la segunda venida del Señor Jesucristo. Son dos momentos diferentes. Nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿aquí de qué está hablando? Aquí está hablando es del arrebatamiento. Es en el arrebatamiento cuando el Señor viene como ladrón en la noche, no en la segunda venida. Porque hay señales para la segunda venida. ¿Cómo sabe usted que el Señor viene por segunda vez? Pues primero, ocurrió el arrebatamiento. Segundo, se manifestó el anticristo. Tercero, se desataron los 7 juicios de los sellos. Cuarto, se desataron los 7 siglos de las trompetas. Quinto, se desataron los 7 juicios de las copas. Vamos en quinto, sexto. Sexto o séptimo, la batalla de Armagedón. Y en plena batalla de Armagedón, así cronológicamente se lo acabo de decir, y así cronológicamente, después de la batalla de Armagedón, pues viene la segunda venida de Cristo. O sea que todo el mundo sabe cuándo es la segunda venida de Cristo, pero nadie sabe cuándo es el arrebatamiento de la iglesia. Se le puede poner fecha a la segunda venida de Cristo a partir del momento del arrebatamiento, pero como el arrebatamiento no ha ocurrido, no le podemos poner fecha todavía a la segunda venida de Cristo, pero sabrán cuándo es la segunda venida de Cristo. Recuerde que la segunda venida de Cristo es a los 7 años del arrebatamiento, los 7 años que dura la gran tribulación. Entonces, del arrebatamiento no hay señales claras, pero sí podemos revisar la Sagrada Escritura para llegar a indicios. Cuando digo que no hay señales claras, me estoy refiriendo al año, al mes, a la semana, al día, a la hora. No se puede dar fecha exacta del arrebatamiento, pero sí se puede dar fecha exacta de la segunda venida de Cristo a partir del momento del arrebatamiento. O sea que aquí está hablando es de arrebatamiento. El Señor viene como ladrón en la noche, es en el arrebatamiento, no en la segunda venida. Eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Revise Isaías 2 del 1 al 5. Isaías 2 del 1 al 5. Y se va a dar cuenta de lo siguiente. Me avisa por favor, Isaías 2 del 1 al 5. Quien respondió hace un ratico arrebatamiento, muy bien. Quien respondió segunda venida de Cristo se rajó. Así con amor, se rajó. Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice el versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Aquí esta dispensación pertenece ¿a quién? A Judá y a Jerusalén. O sea, son los tiempos, las edades, las eras, las dispensaciones de los judíos. Sí, son cosas que Dios hace especialmente con los judíos. Por eso hay que leer bien la Biblia. Porque si yo me pongo a decir que esto es lo que el Señor va a hacer con los gentiles, no, es que dice claramente que es lo que el Señor va a hacer con Judá y con Jerusalén, o sea, con los israelitas. El versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo el Señor va a hacer esto con Judá y con Jerusalén? En lo postrero de los tiempos, y aparece tiempos en plural, indicando que antes de que llegue eso postrero, hay otros tiempos, otras edades, otras eras, otros siglos y otras dispensaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en lo postrero de los tiempos, ¿de quiénes? De los judíos. Entonces, tiene que mandar esto a los últimos capítulos de Apocalipsis. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. O sea que aquí está hablando. Dice que otra vez se está congelando. ¿Me escuchan bien? ¿O cambio la señal? Espero que ya. Dígame usted si mejoró, empeoró, sigue igual, me escucha bien. ¿Me escucha bien? Mejoró. Tuvo que haber mejorado. Muy bien, mejoró. Ok, listo. Seguimos leyendo. Estamos en el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿De quién está hablando? Versículo 1. De Judá y de Jerusalén. ¿Y de qué tiempo está hablando? De lo postrero de los tiempos. ¿Y qué va a hacer el Señor? El Señor va a confirmar el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿De qué monte está hablando? Pues el monte donde tiene que ponerse el templo. Ese es el monte de Sión. Excelente. Sión. El monte de Sión, ¿dónde se encuentra? En la ciudad de Jerusalén, que es la capital de Israel.
¿correrán a él todas las naciones? Pues no puede ser este tiempo, porque en este tiempo las naciones no están corriendo a Israel. En este tiempo todo Israel está huyendo del territorio. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Tiene que ser un tiempo en el cual Israel tenga casa. En este tiempo Israel no tiene templo. En el lugar donde estaba el templo está construida una mezquita musulmana. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, o sea que no hay guerra. En este tiempo sí es guerra, o sea que estos versículos no están hablando de este tiempo, están hablando de lo postrero de los tiempos. Versículo 2, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahora, usted que tiene conocimiento escatológico, ¿cuál es ese tiempo en el cual Israel será puesta como cabeza de los montes, es decir, como cabeza de las naciones, es decir, como la potencia de la época? Tiempo en el cual será construido el templo en el cual el Señor Jesucristo reinará en persona desde el templo en el cual todas las naciones irán a adorar a Dios en Jerusalén. Eso se llama milenio. Muy bien, quien respondió milenio, excelente. Eso es escatología. Y es cuando entendemos que cuando habla de milenio no se está refiriendo a esta época. Cuando habla de gran tribulación no se está refiriendo a esta época. Cuando se habla de segunda venida no se está refiriendo a esta época. Cuando se habla de los 7 sellos no se está refiriendo a esta época. Cuando se habla de las 7 trompetas o las 7 copas no se está refiriendo a esta época. ¿En qué época nos encontramos nosotros? Nos encontramos en una época que por un lado usted la conoce como la época de la gracia y la verdad, Juan capítulo 1, versículo 17, pero por el otro lado, usted la conoce como Gálatas capítulo 1, versículo 4. Búsquelo, por favor. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1, 4. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, muy bien, ¿cómo vuelan? Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, por medio del cual vino la gracia y la verdad, Juan 1:17. Para librarnos, mire lo que dice, del presente siglo malo. Recuerde que usted no puede entender siglo como un periodo de 100 años. Porque si usted entiende siglo como un periodo de 100 años, está fallando escatológicamente hablando. Usted tiene que entender siglo como una edad, una época, una etapa o una dispensación. Entonces aquí está hablando de el presente siglo malo, la presente etapa mala, la presente edad mala o la presente dispensación mala. Por un lado, ¿cómo se llama la dispensación en la cual usted y yo vivimos? Se llama la dispensación de la gracia y la verdad, Juan 1:17, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por un lado se llama los tiempos de los gentiles, porque en este tiempo el Señor está ofreciendo salvación y está salvando y está haciendo obras poderosas entre los pueblos gentiles. Pero por el otro lado, según Gálatas capítulo 1, versículo 4, la dispensación se llama el presente siglo malo. ¿Por qué se llama el presente siglo malo? Porque hay un enemigo de la gracia y de la verdad. Hay un enemigo de la predicación del evangelio. Hay un enemigo de la salvación. Hay un enemigo de la sanidad. Hay un enemigo del mover del Espíritu Santo. Y ese enemigo se llama Satanás. Por eso esta dispensación se llama el presente siglo malo y termina diciendo conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama así. La publicidad yo la envié por los diferentes grupos y llevo 2-3 días mandando esa publicidad a cada rato. A esas alturas usted tiene el nombre del curso clarito y tiene el nombre de la serie clarita y le estoy dando los temas que ya comenzamos a estudiar y seguiremos estudiando. Por ahora son 4 lecciones, esta es la primera, que hablan de el presente siglo malo. ¿De dónde sale la frase el presente siglo malo? Usted responderá, pues de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice que el Señor nos libra del presente siglo malo. Pero mi estimado hermano, mi estimada hermana en Cristo, al estar nosotros, al pertenecer nosotros a la dispensación que se llama el presente siglo malo, quiere decir que usted y yo
tenemos que hacer la obra de Cristo en medio de una edad mala, en medio de una dispensación maligna, en donde hay un despliegue demoníaco como en ninguna otra dispensación usted lo había visto. Usted revise el Antiguo Testamento, revise usted la historia de la raza humana y se va a dar cuenta que como el diablo ha desplegado sus tropas y como el diablo está hurtando, matando y destruyendo a la raza humana, en este tiempo que va desde que apareció Cristo con la gracia y la verdad hasta que se acabe la dispensación de los gentiles, y eso será cuando, eso será en la gran tribulación, pues durante este presente siglo malo, el diablo sin compasión quiere hurtar, matar, destruir, masacrar, aplastar, demoler a toda la raza humana, sin compasión, sobre todo a la raza humana con la cual el Señor quiere trabajar en esta dispensación, que son los pueblos gentiles. Cuando usted ve que todo esto está pasando en Israel, con el Hamas, con el Hezbollah, con los musulmanes, con los palestinos, con los de la Franja de Gaza, que son los antiguos filisteos, con los palestinos, que son los antiguos samaritanos, que fueron colocados allí durante el imperio babilónico por el señor Nabucodonosor, ¿verdad? La historia es vieja, pero usted debe entender los tiempos, las dispensaciones antiguas para entender la dispensación presente. Y la dispensación presente, claro, la de la gracia, la de la verdad, la del amor, los tiempos de los gentiles, pero al mismo tiempo la Sagrada Escritura llama a esta dispensación el presente siglo malo. Y si es el presente siglo malo, porque el poder que opera en los tiempos de los gentiles, en la dispensación de la gracia y la verdad, es malo. Ese poder es malo. Ese poder es maquiavélico. Ese poder lo único que quiere hacer es destruir. Israel acusa que jamás entró y decapitó a los niños. Abrió a las mujeres que estaban embarazadas. Sus criaturas, sus fetos cayeron al suelo, estando las mujeres vivas, y después las masacraron. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura que hicieron los asirios con los israelitas, los babilonios con los israelitas. Lo mismo hicieron después los medopersas, lo mismo hicieron los griegos, lo mismo hicieron los romanos. Es lo mismo que están haciendo en este tiempo. Cuando la Biblia dice que Dios nos libra de la ira venidera, ¿de qué ira cree que nos está hablando? ¿De la ira de Dios? Claro que sí, pero también de la ira del anticristo, que será un individuo poseído por el mismo Satanás, porque la Biblia lo llama hijo de perdición, la Biblia lo llama hijo del diablo por excelencia. Entonces usted imagínese esos tiempos. Ahora, muchos creen, porque ignoran las dispensaciones, y hay cristianos así embolatados, hay cristianos así de confundidos. Ellos no saben si el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la gran tribulación. Si el arrebatamiento de la iglesia es en medio de la gran tribulación o después de la gran tribulación, quiere decir que la iglesia tiene que pasar por la ira venidera. Y entonces, ¿dónde queda 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que dice que nosotros esperamos desde los cielos a aquel que viene y nos libra de la ira venidera? Si nos va a librar de la ira venidera, estimado hermano, quiere decir que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, lo que se conoce como el arrebatamiento pretribulacional. Y la iglesia no va a tener que pasar por el arrebatamiento. Perdón, la iglesia no va a tener que pasar por la gran tribulación porque va a ser sacada de aquí. Pero hay algunos, y usted habla con cristianos que dicen, yo no creo en el arrebatamiento, y se hace llamar cristiano. Y yo creo que el arrebatamiento es a mitad de la gran tribulación, y se hace llamar cristiano. Y yo creo que el arrebatamiento es al final de la gran tribulación, y se hace llamar cristiano. Si se dan cuenta que la mayoría de los cristianos, la mayoría de la iglesia escatológicamente está embolatada. ¿Y está embolatada por culpa de quién? Pues por culpa de los que se paran en los altares detrás de los atriles, que hablan de cualquier clase de cosas. Es por culpa de los que disipulan, que hablan de cualquier clase de cosas menos de lo realmente importante. ¿Esto es importante saberlo o no es importante saberlo? ¿Qué dice usted? ¿Esta información o este conocimiento es de una necesidad que apremia o no? ¿Para qué conocemos eso? ¿Para qué sabemos eso? Mejor comencemos a estudiar otro tema, como por ejemplo 7 pasos para ser feliz.
como la mayoría de las iglesias contemporáneas, que esos son los temas desde sus altares. Pero ¿este tema es importante o no es importante? ¿Qué dice usted? Usted me está diciendo que sí es importante. Muy bien, y por eso está aquí. Ok, creo que ya, porque tengo más versículos, se los cuento, pero son como 50, 60, 70 versículos más. Yo creo que dejamos hasta ahí y paso a hablarle de otra cosa. Los versículos anteriormente dictados, leídos, yo creo que nos llevan a la conclusión de que realmente el dispensacionalismo sí existe, o que Dios ha dividido la historia en diferentes etapas, en diferentes edades, en diferentes momentos, tiempos, sazones o dispensaciones. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿La Biblia habla de dispensación o no habla de dispensación? Ok, entonces cristiano que se respete es dispensacionalista, ¿no es cierto? Cristiano que se respete es dispensacionalista. ¿Por qué? Porque cristiano que se respete cree que Dios ha dividido la historia de la raza humana en diferentes dispensaciones, etapas, edades, tiempos, sazones, etc. Y que nosotros estamos en una de esas. Pero que esta etapa en la cual nos encontramos no es la misma etapa del Antiguo Testamento. Que esta etapa en la cual nos encontramos no es la misma etapa de los días de Moisés. Que esta etapa en la cual nos encontramos no es la misma etapa de los días de Adán. Que esta etapa en la cual nos encontramos no será la misma etapa de la gran tribulación. Y tampoco es la etapa de la segunda venida y tampoco es la etapa del milenio. Si entendemos nosotros las dispensaciones en orden, toda la Biblia va a concordar. Entonces usted tiene que saber dónde está parado. Pero dónde está parado escatológicamente hablando. Ahora, arriba hicieron una pregunta que ya respondí, ¿cierto? Sin embargo, con las 7 cosas que a continuación yo le voy a decir, y será lo último de la clase, después de que lleguemos al punto 7, habremos terminado esta clase. Con las 7 cosas que yo le voy a decir a continuación, creo que esa pregunta y cualquier duda al respecto será despejada. Primera cosa con respecto a qué. Le voy a dar 7 diferencias entre el presente siglo y los siglos precedentes. Es decir, entre el presente siglo y los siglos que ya pasaron. O entre la etapa presente y las etapas que ya pasaron. O entre la dispensación presente en la cual usted y yo estamos y en la cual usted y yo concordamos y en la cual usted y yo coincidimos, porque mire que usted y yo pertenecemos a esta etapa, no pertenecimos por allá al siglo XVIII, XVII, XV, al siglo III, al siglo II, nosotros pertenecemos a este siglo y coincidimos esta tarde en estar recibiendo todo este conocimiento. Entonces, las 7 diferencias son las siguientes. Primero, Cristo fue anunciado con anticipación en todos los siglos anteriores. ¿Sí? Cristo fue anunciado con anticipación en todos los siglos, o en todas las edades, o en todas las etapas, o en todas las dispensaciones anteriores a esto. Él fue anunciado. Es lo que se conoce como la promesa de un Salvador, la promesa de un Mesías, la promesa de un Redentor. Fue anunciado desde el mismo Génesis, ¿cierto? Acerca de la mujer se dice que la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, aplastaría la cabeza de la serpiente. Es lo que se conoce como el primer versículo anunciando la venida de un Mesías, la venida de un Redentor. Y a partir de ese momento, a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, que es donde aparece lo que acabo de decir de memoria, en donde el descendiente de la mujer, que es quien, Cristo, le aplastaría la cabeza a la serpiente, que es quien, el diablo. A partir de ese momento, pues se despliegan todas las promesas anunciando la venida de ese Mesías. Esas promesas las encuentra en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Las encuentra en Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Esas promesas las encuentra usted en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Esas promesas las encuentra usted en Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías.
Esas promesas las encuentra usted a lo largo y ancho de los 39 libros del Antiguo Testamento. Fue prometido el Señor en cada era, en cada etapa, en cada dispensación. Fue prometido a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Fue prometido a través del legislador, Moisés. Fue prometido a través del libertador, Josué. Fue prometido a través de los jueces. Fue prometido a través de los reyes. Fue prometido a través de los profetas mayores. Fue prometido a través de los profetas menores. Quiere decir que en cada etapa anterior, en cada dispensación anterior a esta, el Señor prometió la venida de un Salvador. Eso quiere decir al mismo tiempo que Cristo es el centro de la revelación en cada dispensación. El Padre no ha hecho sino hablar de su Hijo en cada dispensación. En la época de Adán, habló de Cristo. En la época primitiva, donde la gente vivía 800, 900 años, Matusalén, el Señor, habló de Cristo. En la época de los patriarcas, a Abraham le habló de Cristo, a Isaac le habló de Cristo, a Jacob le habló de Cristo, a los hijos de Jacob les habló de Cristo, a todo el mundo le habló de Cristo. De Génesis a Malaquías, el Padre no ha hecho otra cosa que hablar de su Hijo. Cristo es el centro de la revelación en cada dispensación. Eso en las dispensaciones anteriores. Ahora, ¿y en esta qué? En este presente siglo, el Señor no fue anunciado. En este presente siglo, las promesas de su primera venida se cumplieron. En las dispensaciones anteriores lo que usted encuentra es la promesa. En esta dispensación lo que usted encuentra es el cumplimiento. Las dispensaciones anteriores decían, Él iba a venir, ya vino. Él iba a nacer, ya nació. Nacería de una virgen, nació de una virgen. Nacería en un pesebre, nació en un pesebre. Nacería en Belén, nació en un Belén. Nosotros estamos viviendo en la dispensación del cumplimiento de la primera venida del Señor Jesucristo. Por eso esta dispensación se llama la dispensación de la gracia y la verdad, intentando responder a la pregunta de Mario Poveda que nos está haciendo desde México. Eso es lo que dice Juan 1:17. Es la dispensación de la gracia y la verdad porque Cristo ya vino y con Él vino la gracia y con Él vino la verdad. En las dispensaciones anteriores el Señor lo prometió. En esta dispensación el Señor lo cumplió. ¿Cómo se llama esta dispensación? La dispensación del cumplimiento de la primera venida. La dispensación de la gracia y la verdad porque Cristo ya vino. Los tiempos de los gentiles porque esa salvación está siendo ofrecida y aplicada eficazmente a todos los pueblos gentiles, y así usted le puede ir poniendo nombres a esta dispensación en la cual usted y yo estamos. Segundo punto. En ese segundo punto notamos lo siguiente. Hablemos del Espíritu Santo. En el primer punto hablamos de las promesas y el cumplimiento. Segundo punto, el Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo. En siglos pasados, edades pasadas, eras pasadas, etapas pasadas, dispensaciones pasadas, el Espíritu Santo vino sobre ciertos hombres, no sobre todos, sobre ciertos hombres para investirlos de poder para una tarea específica. El Espíritu Santo vino sobre Moisés, porque a través de él se tenía que dar la ley. El Espíritu de Dios vino sobre Josué, porque a través de él se le tenía que entregar la tierra a los israelitas. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón, porque era un juez. El Espíritu de Dios vino sobre Jefté, porque era otro juez. El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, porque era otro juez, para defender a la nación de Israel. Después vino sobre los reyes. El Espíritu de Dios vino sobre David. Después sobre los profetas. El Espíritu de Dios vino sobre Isaías. El Espíritu de Dios vino sobre Oseas. Y así, dése cuenta que no vino el Espíritu de Dios sobre todo el mundo. Vino sobre personas específicas. O sea, contaditos. Contaditos. Los que en el Antiguo Testamento recibían la presencia y la unción del Espíritu Santo. En este siglo, en esta época, en esta etapa, el Espíritu Santo viene a vivir en todos y cada uno de los creyentes sin excepción alguna. Esto que ocurre en nuestra dispensación no había ocurrido en ninguna otra dispensación anterior. Que el Espíritu Santo se derramara sobre toda carne, se derramara sobre todos los creyentes salidos de entre los pueblos gentiles y también de entre los pueblos judíos. Que el Espíritu Santo hiciera morada en cada creyente. Que el Espíritu Santo se convirtiera en el consolador de cada creyente, en el maestro de cada creyente, en quien empoderaría a cada creyente. Eso solo ocurre en esta dispensación, no en dispensaciones anteriores.
Entonces, en primer lugar, la promesa se cumple. Esa dispensación es llamada la gracia y la verdad por su cumplimiento, porque vino Cristo. En segundo lugar, es la dispensación de la morada del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es esta dispensación. Eso no había ocurrido en tiempos anteriores. El primer punto y el segundo punto están claros. ¿Qué me dice usted? ¿Hay claridad o no hay claridad? Ahora, el Señor cumplió en este tiempo lo que había prometido en otro tiempo. Dese cuenta que una cosa es lo que Dios hace en un tiempo y otra cosa es lo que Dios hace en otro tiempo. Eso es dispensacionalismo. Ahora, el Señor en otro tiempo hacía que el Espíritu Santo estuviera sobre un individuo o sobre dos individuos. En este tiempo hace que el Espíritu Santo esté dentro de todos los individuos que le creemos. Si en un tiempo hizo eso con su espíritu y en este tiempo hace eso con su espíritu, ¿cómo se llama? En la distinción de los tiempos. Se llama dispensacionalismo. Usted debe ser dispensacionalista porque la Biblia enseña dispensacionalismo. Tercer punto. En siglos pasados, edades pasadas, etapas pasadas o dispensaciones pasadas, las buenas nuevas anunciadas, o sea, el evangelio anunciado, la promesa era preparatoria. La promesa preparaba a las personas. ¿Sí? En este presente siglo, el evangelio o las buenas nuevas son ejecutadas eficazmente cuando la persona cree. Es decir, el Antiguo Testamento decía, llegará el tiempo en donde el evangelio será predicado y las personas creerán. En este tiempo el evangelio está siendo predicado y las personas creen. En este tiempo no estamos hablando nosotros de vendrá un tiempo en el cual se va a predicar el evangelio y las personas van a creer y se van a salvar. Ese es el tiempo en el cual nosotros predicamos, las personas creen y se salvan. No es el tiempo de la promesa, ni es el tiempo de prepárese para cuando comience la predicación. Ese es el tiempo de la predicación. Entonces, en tercer lugar, la dispensación en la cual nosotros vivimos es la dispensación de la predicación. Es la dispensación en donde usted y yo anunciamos el evangelio. Así se conoce esta dispensación. Un cristiano que no anuncie es un cristiano que no entiende dónde está parado escatológicamente. Un cristiano que no predique es un cristiano que no sabe ni dónde está parado escatológicamente. El cristiano predica porque entiende la dispensación en la cual se encuentra. Entiende que si estuviera en tiempos del Antiguo Testamento no podría predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque para predicar el evangelio se necesita el Espíritu Santo y yo no lo tengo en caso de que yo viviera en otra dispensación. Pero como en esta dispensación, y ese fue el segundo punto, yo tengo el Espíritu Santo viviendo dentro mío, ¿como para qué tengo al Espíritu Santo viviendo dentro mío? Pues para que me capacite. ¿Para qué? Para lo que yo sé, para que lo que yo conozca, yo se lo pueda divulgar a otras personas. Este tercer punto habla de esta dispensación es la etapa de la predicación. Esta dispensación es la etapa del servicio. Esta dispensación es la etapa en donde el cristiano que se respete, el que lo entienda, se levanta de su silla, se levanta de la conformidad, paga el precio, sacrifica lo que tenga que sacrificar y va y le lleva el evangelio a los demás, sobre todo a quienes. Estamos en el tiempo de los ¿qué? Gentiles, sobre todo a los gentiles. No quiere decir que a los judíos no hay que predicarles, pero lo que quiere decir es que especialmente el Señor en este tiempo quiere salvar, quiere ganar, quiere convertir a los gentiles. En primer lugar, hablamos de una promesa ya cumplida. En segundo lugar, hablamos del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y en tercer lugar, hablamos de la dispensación de la predicación del evangelio. El cristiano que está sentado esperando que Cristo venga en el arrebatamiento sin predicar el evangelio a nadie, no sabe ni dónde está parado escatológicamente. Porque el Señor viene a recoger a aquellos que cuando regrese se encuentren sirviéndole, haciendo exactamente lo que Él nos mandó a hacer. ¿Y qué fue lo que nos mandó a hacer? Predicando el evangelio. O sea, un cristiano sentadote, holgazán, tibio, perezoso, carnal, quieto, que está esperando el arrebatamiento de la iglesia, se va a llevar grandes sorpresas cuando el Señor regrese y todo el mundo se vaya y Él no se vaya. Ahora, ¿por qué no se fue? Pues porque tenía que demostrar que era creyente en esta dispensación. ¿Y cómo lo demuestra? Aquí en el tercer punto, sirviendo, predicando.
En este tercer punto entendemos nosotros que aquí nosotros no decimos que no predico porque no tengo tiempo. Luego, ¿de quién es el tiempo? Es que yo no predico porque no hay agenda. Luego, ¿de quién es la agenda? Es que yo no predico porque es que mi vida, ¿de quién es su vida? Es que yo no predico porque es que la familia, ¿familia? ¿Quién lo rodeó de familia? Quien nos rodeó de familia fue el Señor. Entonces mi casa y yo más bien serviremos a Jehová, dice la Sagrada Escritura. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es lo que enseña la Sagrada Escritura. Así debe ser. Esta es la dispensación. Cuando uno entiende escatología, uno se mosquea. Uno se despierta, uno dice, uy, en ese momento escatológico yo estoy, entonces yo me levanto y yo comienzo a hacer lo que me toca hacer. Yo no quiero que mi Señor venga, yo esté sentado diciendo, ay, cuánto anhelo que venga el Señor, pero no estoy haciendo lo que Cristo dijo que yo tenía que estar haciendo para cuando Él regrese por mí. Entonces, ojo con estar deseando el arrebatamiento de la iglesia si no estoy haciendo el trabajo acorde a ese arrebatamiento. En cuarto lugar, cuarto punto. La revelación, el cuarto punto habla de revelación. La revelación en siglos pasados fue incompleta. La revelación en siglos pasados fue incompleta. Es decir, a Adán se le dijo un pedacito. A Moisés se le dijo otro pedacito. A Josué se le dijo otro pedacito. A Abraham, Isaac, Jacob se les dijo otro pedacito. A los jueces, reyes, profetas se les dijo otro pedacito. Pero en este tiempo el Señor nos ha hablado por medio de el que se encarnó, por medio de aquel que vino, por medio del que vino la gracia y la verdad. ¿De quién estoy hablando? Del Señor Jesucristo. En este tiempo nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino y en sus sermones y con su vida y con sus enseñanzas y con su milagro nos la dejó claritica. Dijo, esta es la revelación y esto es lo que hay que hacer. Por si no habían entendido la revelación del Antiguo Testamento, porque era de a poquitos, de a gotas, progresiva, entonces vengo y les traigo toda la revelación. Revelación que es clarificada en las epístolas y que es consumada en el libro de Apocalipsis. ¿Eso qué quiere decir? Que el que tiene un volumen llamado Biblia, con los 66 libros que van desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene la revelación completa. En dispensaciones anteriores la revelación era incompleta, de a goticas, de a cucharaditas, progresiva. En este tiempo, usted y yo tenemos toda la revelación. Y si tenemos toda la revelación, ¿qué tenemos que hacer con toda esa revelación? Punto 3, pues predicarla, pues anunciarla, pues decirla, pues enseñarla, pues prepararme y divulgarla. Vamos en el punto 4, muy bien, llevarla. Dios es Dios de orden, todo lo dejó organizado por tiempos. Excelente. Ese es Dios, Dios de orden. Quinto punto. Entonces aquí viene la respuesta de por qué en Gálatas capítulo 1, versículo 4 se conoce este siglo como el presente siglo malo. Si ya hemos dicho que es el siglo de la gracia, de la verdad, del cumplimiento, de la revelación completa, es el siglo en el cual todo lo que el Señor prometió se cumplió, también es el siglo de la predicación y es el siglo de la unción con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué también es llamado el presente siglo malo? Creo que se sobreentiende. Hasta el momento, hasta el punto 4, todo va de maravilla. Hasta el punto 4 todo es espectacular. En el punto 5, ¿de quién hablamos? Hablamos del antagonista. ¿Y quién es el antagonista? Este presente siglo se distingue por el antagonismo, ¿sí? Como en las películas o en las novelas. Mire, el protagonista y el antagonista. ¿Y quién es el antagonista? Si usted está hablando, mire, si usted está hablando del anticristo, usted escatológicamente se perdió. Si está hablando del anticristo, escatológicamente se perdió. O sea, se confundió. ¿Sí? Se equivocó. Está para otro lado. Porque en este tiempo no estamos nosotros combatiendo contra el anticristo como personaje central de los 7 años de la gran tribulación. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Satanás. El anticristo no se puede manifestar, dice la Sagrada Escritura, mientras que la iglesia esté aquí. Hay algo que restringe o detiene el poder del diablo para manifestar al anticristo. Y es el poder del Espíritu Santo manifestado en la iglesia. Mientras que la iglesia esté aquí, el anticristo no se puede manifestar.
Mientras que la iglesia esté aquí, el anticristo no puede aparecer. Nuestra guerra no es contra el anticristo. Nuestra guerra, dice la Sagrada Escritura, no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, contra el mismo diablo. ¿Quién es el antagonista? Satanás. O sea que hasta el punto 4 todo era bonito. En el punto 5 aparece el enemigo. Porque es que en el primer punto aparece un cumplimiento. En el segundo punto aparece la unción del Espíritu Santo. En el tercer punto aparece mi tarea como predicador del Evangelio. ¿Cierto? En el cuarto punto aparece una revelación completa. ¿Qué quiere hacer el diablo? Detener todo eso. Aparece el antagonista. Es un antagonista de Dios, de Cristo, del Evangelio, de la iglesia, de quien predica, de quien ora, de quien intercede, de quien ayuna. Mucho, todo lo que se llame Dios, a él le huele y le sabe a feo y lo quiere detener. Si usted es persona de oración, ¿qué quiere hacer el diablo con usted? Si es persona de ayuno, si usted predica el Evangelio, si usted asume un liderazgo en la iglesia, si usted es un cristiano activo, si usted ha entendido la dispensación, ¿qué quiere hacer el diablo con usted? Pues darle de baja. El diablo viene para hurtar, matar y destruir la vida del hombre. Pero si usted entiende en dónde está parado dispensacionalmente, queda usted listo para dar la pelea, para dar la batalla. No se va a asustar. ¿Por qué entre más predico, más oposición? Pues ¿por qué será? ¿Por qué entre más le sirvo a mi Señor, más tribulación? Pues ¿por qué será? Porque hasta el punto 4 todo era bonito, pero a partir del punto 5 hay una guerra espiritual. Entonces este siglo es llamado el siglo de la lucha espiritual, es llamado el siglo de la guerra espiritual. Y vuelvo y le reitero, no entienda siglo como periodo de tiempo de 100 años, entienda siglo como etapa, edad, tiempo, siglo o dispensación. Esta es la dispensación de la guerra espiritual. Y si es la dispensación de la guerra espiritual, ¿qué debe hacer usted? Si es la dispensación de la lucha espiritual, pues ¿qué debe hacer usted? En ninguna otra dispensación anterior se dio una lucha espiritual como se está dando en este tiempo. En ningún otro tiempo el diablo ha guerreado tanto contra la raza humana como en este tiempo, que va desde el desprecio que le hicieron los judíos al Mesías hasta la gran tribulación. Ha sido desastroso estos más de 2000 años. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo o la dispensación de la lucha espiritual. Y por eso Gálatas 1:4 llama a este siglo el presente siglo malo. Entonces, por un lado se llama el siglo de la gracia y la verdad, porque es lo que nosotros tenemos que estar divulgando. Por el otro lado es el presente siglo malo, por causa de la guerra espiritual y por causa de la persecución del diablo contra los cristianos. ¿Lo comprendemos? Dígame si hasta el punto 5 está claro esto. Ok, listo. Punto 6. Vamos terminando. Punto 6. Este siglo está gobernado ¿por quién? Como ningún otro siglo anteriormente había sido así de gobernado. ¿Por quién? La Biblia lo llama el Dios de este siglo, D minúscula. ¿Se ha leído? Si es el Dios de este siglo, y usted no entiende el siglo como periodo de 100 años, sino el Dios de esta etapa, el Dios de esta era, el Dios de este tiempo, el Dios de esta dispensación, si la Biblia lo llama el Dios de este siglo es porque Él es el que manda en este siglo. A Él se le dio la potestad en este siglo. A Él se le dio el poder en este siglo. Nosotros estamos en un medio de una lucha espiritual, punto 5, contra el Dios de este siglo, punto 6. Eso quiere decir que nosotros estamos peleando en un territorio enemigo. Nosotros hicimos una incursión militar. Nosotros estamos metidos en la boca del lobo realmente. Aquí no es, si usted ora, entonces mejor no oro. Si usted intercede, mejor no intercedo. ¿Para qué? Para que el diablo no se ponga bravo y no me quiera hacer nada. No es que el diablo ya está bravo. Porque es que usted está aquí en la tierra. Y él considera que la tierra es de él. Y él considera que este siglo es de él. De manera que como él considera que todo es de él, usted aquí es un intruso. ¿Y qué quiere hacer el enemigo con el intruso? Matarlo, darle de baja. Si usted entiende que el diablo lo quiere matar, usted se levanta y se defiende. Deja de llorar y se levanta, se arma, se equipa, confía en Dios y da la pelea. En sexto punto, hablamos de dominio, hablamos de poder y hablamos de autoridad. Este siglo está bajo el poder de Satanás, bajo la autoridad de Satanás.
Si queremos pelear contra él, solamente por medio de punto 2. ¿Por medio del poder de quién? En el punto 2. No se puede sin la guianza de quién. Punto 2. No se puede sin los dones, ministerios y operaciones de quién. Punto 2. ¿Entiende usted para qué son los dones, ministerios y operaciones? Para combatir, para dar la pelea, para incursionar en el campo enemigo. No se puede de otra manera. Punto 2. Muy bien. A quien respondió Espíritu Santo. Séptimo y último punto. Hablemos de la nación de Israel. En este tiempo, en esta época, era edad dispensación. La nación de Israel ha sido puesta a un lado. Por lo que explicábamos anteriormente. Si es el tiempo de los gentiles, el Señor se está encargando de la salvación de los gentiles. Y Israel ha sido puesta de lado, ya que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Entonces el Señor despierta los celos de ese pueblo que no creyó en él, que no lo aceptó, con un pueblo que no era su pueblo. ¿Qué pueblo? Usted ya lo había respondido. Los pueblos gentiles. Israel ha sido dejado de lado, pero no abandonado. Ojo, no me malentienda. Israel ha sido dejado de lado, pero no abandonado. Sigue teniendo respaldo de Dios, pero el mayor respaldo en este tiempo está sobre los gentiles que han creído, es decir, sobre la iglesia de Cristo. El respaldo del poder del Espíritu Santo, usted lo encuentra en pleno, es sobre la iglesia, no sobre Israel. Israel ha sido dejado, pero no ha sido abandonado, porque llega el momento en el cual se acaban los tiempos de los gentiles y entramos nuevamente, como si se cerrara el paréntesis, el corchete, se acaban los tiempos de los gentiles y entramos nuevamente a los tiempos de los israelitas, a los tiempos de los judíos, pero todavía estamos en los tiempos de los gentiles. Entonces la nación de Israel ha sido puesta a un lado como objeto particular del trato de Dios y no puede esperar el cumplimiento de las promesas de Dios durante este siglo. En este tiempo Israel no puede heredar la tierra, por ejemplo. En este tiempo, mientras que sea el tiempo de los gentiles, Israel no puede poseer a Gaza, no puede poseer a Palestina, no puede poseer al Líbano, no puede poseer los territorios de Damasco, no puede poseer el borde del mar Mediterráneo, no puede poseer la colina montañosa de Hebrón, no puede poseer todo lo que va a los límites de Egipto, porque el territorio prometido de Israel es una cosa inmensa, una cosa grande, y nunca Israel ha entrado en posesión total de ese territorio por causa de su pecado. En este momento Israel está en medio de una batalla por la tierra, por el territorio, pero quiere poseer la tierra en la carne. Quiere poseer la tierra en sus propias fuerzas. Por eso mire todo lo que ha pasado. Llegará el momento en el cual Israel posea toda la tierra, pero porque entró en el Espíritu, porque invocó y dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor viene, esta es la segunda venida de Cristo. Y el Señor acaba con los enemigos de Israel. Mire que era tan fácil. El Señor aplasta los ejércitos del anticristo. Mire que era tan fácil cuando uno entra en el Espíritu. Cuando uno entra en el Espíritu, uno no pelea en la carne. Cuando uno entra en el Espíritu, el Señor pelea por mí, yo estoy tranquilo. Y a continuación de eso entra el milenio. ¿Qué ocurre en el milenio? Pues en el milenio el Señor le entrega la tierra a los israelitas. Los israelitas dirán, ¿era así de fácil? Sí, era así de fácil. Era solamente reconocer que bendito es el que viene en el nombre del Señor. Era solamente agachar la cabeza. Era solamente inclinar la cerviz. Era solamente arrepentirse de haber despreciado, desechado y asesinado al Mesías de Dios. Pero por ahora no lo han reconocido. Por ahora no se han convertido a Cristo. Es un pueblo que ha sido dejado de lado, pero no abandonado del todo. Por eso Israel es un pueblo indestructible, porque hay un tiempo después del tiempo de los gentiles que se conoce como el tiempo de los judíos. Y si va a haber un tiempo que es el tiempo de los judíos no pueden desaparecer. Los judíos no pueden ser destruidos. Entonces, si los judíos no son destruidos, es por una sola causa. Porque Dios ha determinado en su potestad que hay un tiempo de restauración para los judíos.
como ha determinado en su potestad que hay un tiempo de salvación para los gentiles, y es este tiempo. Bendito Señor, te damos infinitas gracias. Gracias por tu palabra predicada hoy, Señor. Gracias por tu doctrina, por la cantidad de versículos, Señor, por este discipulado que es un discipulado profundo, serio, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que aunque sea una información grande, voluminosa, profunda, toda esta información, mi Dios, venga a llenar mi espíritu, me ubique escatológicamente y me ponga a servir, Señor. Señor, que yo entienda en este momento que escatológicamente estoy en el tiempo del cumplimiento. Yo no estoy esperando que nada se cumpla. Yo estoy en la dispensación en la cual todo lo que habías anunciado ya se cumplió. Por lo tanto, estoy en la dispensación en la que yo tengo que ir a predicar. Por lo tanto, estoy en la dispensación en la que debo ser lleno del Espíritu Santo, utilizando los dones, ministerios y operaciones para servir eficazmente. Que yo entienda que estoy en la dispensación en la cual hay un enemigo antagónico, un antagonista, Señor Dios, que quiere hacer guerra, el cual es llamado el Dios de este siglo, que tiene esta sociedad patas arriba, y la tiene patas arriba por causa de la iglesia, Señor, que está sentada esperando el arrebatamiento sin hacer nada, que está sentada esperando el arrebatamiento sin predicar el evangelio, que está sentada esperando el arrebatamiento sin interceder, sin ayunar, que está esperando sentada el arrebatamiento, mi Dios, sin ir al campo de misión, sin sacudirse el mundo, sin sacudirse el pecado, sin sacudirse la carne, la tibieza y la pereza espiritual, y aún así espera que tú vengas por ella y te la lleves, mi Dios. Despiértanos, por favor. Tu palabra dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La escatología nos despierta, nos sacude, nos da un cimboronazo, Señor Dios, cosa que quedamos de pie porque reconocemos cuál es el tiempo, la edad, la etapa, la era o la dispensación a la cual pertenecemos. Gracias te damos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana, 5 de la mañana para la oración, 6 de la tarde para Romanos. Chao.